Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias por esta invitación. Es realmente una alegría poder participar en este espacio de hermandad teológica latinoamericana. Eh, He anotado algo acerca de los desafíos planetarios que estamos confrontando y las preguntas teológicas que estos deberían suscitarnos, al menos algunas preguntas, y voy a compartir un bosquejo de afirmaciones que intentan ir al encuentro de estas preguntas. En compañía de la información que nos proviene de la astrofísica, de la física cuántica, de la cosmología, la biología, la teoría evolutiva, la historia amplia, y muchas otras disciplinas y teorías. Podríamos decir que los seres humanos somos una parte minúscula de un acontecimiento mayor. ¿Ves? Si pensamos en el Big Bang, cruzando umbrales de complejidad, tenemos la historia de 13.700 millones de años del universo, la evolución de 4.500 millones de años de nuestro planeta, el desarrollo de nuestra especie a lo largo de 7 millones de años y en estos últimos 10.000 años, algo así como el drama civilizatorio humano. Entonces, los seres humanos somos recién llegados a un evento que es inconmensurable. Los seres humanos estamos conformados de esta misma materia del universo, materia que dio lugar a la formación de este pequeño planeta en un pequeño sistema solar donde se produjo ese intricado, maravilloso fenómeno al que llamamos vida. Y allí, en la múltiple aparición y evolución de diferentes formas de entidades vivientes, estamos nosotros, la especie humana. Es decir, que el planeta Tierra y la vida tienen a nuestra especie como una entre muchísimas posibilidades y a la vez que compartimos nuestra química con las estrellas, con los planetas, en las galaxias, y nuestro material biológico nos emparenta con bacterias, hongos, musgos, reptiles, arañas, gatos, simios, lo que pensar. En realidad no somos más que una especie, una de las tantas ligadas al planeta Tierra. ¿eh? Estamos en compañía de muchísimas otras. Se calcula que existen entre 10 y 100 mil millones de especies diferentes en la Tierra. En la revolución agrícola marcó para los seres humanos un punto importante porque es donde establecimos una relación especial de codependencia con otras especies, con las plantas y con los animales. Pero también tenemos otro tipo de interacción, algunas mucho más cercanas. Hay especies que nos enferman y que intentan matarnos, muchas veces lo logran. Otras, los microorganismos, viven en nosotros mismos, hacemos algunos arreglos con estos, nos mantienen vivos, nosotros los alimentamos, representan 1,5 kilos de nuestro peso total. El bioma humano, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, está formado de ellos. Entonces, bueno, los seres humanos no estamos solos, porque en realidad solos no podríamos existir, no podríamos ser. Pero como organismos vivos y más complejos, sufrimos y morimos. En realidad, esto es una certeza que tenemos todos los seres vivos, porque digamos que la vida ¿eh? introdujo la muerte, la complejidad de la vida introdujo la muerte y la posibilidad entonces de sufrimiento que se acentúa más cuando más sofisticados son los organismos vivos. También como especie, la especie humana es biológicamente finita. Darwin ya decía que está claro que las especies no son eternas. La biología observa que las especies logran establecerse en un nicho que encuentran entre otras tantas comunidades de seres vivos. Pero bueno, se dan distintos procesos, las especies crecen, se reproducen, llegan a un momento en que pueden ejercer sobreexplotación del nicho donde están, y pueden comenzar a reducir su cantidad, dado que ya no tienen de qué vivir.
puede pasar por varias etapas, pueden estabilizarse, pero en algún momento pueden llegar a extinguirse. Eh, digamos que se pueden extinguir o si no, pueden dejar descendientes lo suficientemente diferentes como para ser clasificados como miembros de otra especie. O sea, pueden mutar. Así que como especie también nos pueden pasar estas cosas. Estamos a una eventual extinción o mutación. Pensando entonces en la sobreexplotación que las especies hacen en el nicho donde se extienden, podemos pensar especialmente que nuestra especie desarrolló, digamos, y se expandió de tal manera que tiene una capacidad de causar un gran impacto en nuestro entorno. ¿Ah? Y es así como seguramente habremos todos estado viendo todo este día y lo estamos viendo en estos últimos años, la comunidad científica nombra nuestra época geológica, que habría comenzado hace unos 500 años, con el nombre de Antropoceno, dando el nombre entonces de nuestra especie, esta época. Este, y este desafío planetario del Antropoceno, entonces debe ser considerado como una crisis civilizatoria humana, específicamente. Nuestro planeta acusa el impacto de la hiperrealización de un patrón de civilización, que es el moderno occidental, y este patrón está marcado por un carácter que es antropocéntrico, patriarcal, colonialista, clasista, racista, que busca una homogeneización cultural. Y esta construcción del mundo se caracteriza por la supremacía de una especie, que es la especie humana, sobre otras, y dentro de la dimensión de lo humano, por la primacía de sujetos privilegiados, por razones de especie, de sexo, de género, de etnia, de clase. El tipo de relaciones e intercambios que se establecen y que regulan este mundo que está impactando nuestro planeta se dan mayormente en forma de vínculos asimétricos, jerárquicos y que involucran siempre algún tipo de violencia. Un aspecto peculiar de este patrón civilizatorio. Sé que estuvo el exponente Chris Ferguson hablando del Capitaloceno. No pude participar, es una pena, pero imagino que habrá un montón de información allí. Pero bueno, es que este patrón civilizatorio desarrolló un modelo económico que persigue un crecimiento sin fin, que trae aparejada la explotación descontrolada y la agresión sistémica a todos los elementos que hacen posible la subsistencia de la vida. Y en realidad, entonces, en el planeta Tierra, podemos decir que la lógica de la casa, lo ecológico, este logos, esta razón, esta lógica de la casa, fue suplantada por el nomos de la casa, por la economía. La ecología, dada por una economía que se impone y que tiene una ley, un nomos que está desquiciado y que obedece e impone los dictados del capital. Así, el milagro evolutivo del conocimiento y del gran desarrollo tecnocientífico de la especie humana es manipulado y utilizado dentro de esta lógica, de manera tal que, digamos, la ley del dominio progresivo es alimentada y trata constantemente de reducir todo lo que toca en mercancía. De manera paralela podemos decir que se despliegan distintos tipos, digamos, de duplicidad y de engaño en este sistema acerca de su verdadero impacto y de sus verdaderas consecuencias, para que queden ocultas. El historiador Len White, que escribió un artículo señero y pionero de 1967, que citamos muchísimo cuando hablamos de estos temas, acerca de la raíz histórica de nuestra crisis ecológica, coloca en la raíz de esta crisis a la religión judeocristiana, especialmente subrayando el aspecto de un ser humano que creado a la imagen y semejanza de Dios puede disponer de la naturaleza para su propio beneficio, ¿no? Y este autor afirma algo interesante que dice que el cristianismo, y especialmente el cristianismo occidental, constituye la religión más antropocéntrica de la historia de la humanidad. Sin duda han habido numerosísimas respuestas a este artículo y siguen habiendo.
Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y que me parece que no podemos dejar pasar, y es el poder de la teología como legitimadora de los discursos y las prácticas precisamente de este entramado sociocultural y político donde se insertan y se nutren los paradigmas de desquicio económico, ¿no? De este nomos que transmite, reproduce y perpetúa los dictados del dominio del capital, y a la vez ese discurso minimiza o naturaliza sufrimientos, injusticias y toda la destrucción que trae aparejado. Entonces, si honramos nuestra vocación, ¿qué podemos hacer nosotros, en nuestra tarea teológica específica, de tener que vernosla con legitimaciones y deslegitimaciones que tienen influencia planetaria? Entonces, pregunto, ¿se puede vencer el antropocentrismo, el antropoceno, con una teología antropocéntrica? ¿Qué ser humano, qué ego, qué sujeto, qué antropos sostienen nuestros discursos teológicos? Consecuentemente, ¿qué libertad, qué ética sostienen nuestras prácticas? A su vez, e ineludiblemente ligadas a esto, están las preguntas sobre qué teología de la creación concebimos y predicamos. ¿Cuál es el lugar de la especie humana en esta creación? ¿Qué pasa allí con el sufrimiento? ¿Dónde está el pecado en este esquema, tanto individual como estructural? Y sin duda también como fundamento están las grandes preguntas. ¿Qué dicen nuestras teologías sobre Dios? ¿Cómo hablamos de ese Dios Padre, Creador, todopoderoso que confesamos en el primer artículo del credo, ¿no? ¿Qué dice nuestra teología de Jesucristo, que es desde el principio y por quien todas las cosas son hechas? Eh, ¿Y dónde está la cruz y la resurrección? Porque podemos hablar de teología de la creación, sin incluir la soteriología al hablar de eso mismo. Podemos separarlas. Este, en fin, ¿qué neumatología? ¿Dónde está el espíritu, en estos desafíos planetarios? ¿Qué eclesiología es la que sostiene los futuros que este Espíritu Santo puede trazar? Eh, Como ensayo, entonces, de algún tipo de respuestas a estas preguntas, yo quiero compartirles unas afirmaciones para cerrar que bosquejé ya hace un tiempo. Son solo hilos para seguir trabajando y que están inspiradas mayormente en la tradición teológica de la Reforma del siglo XVI, específicamente en la literatura del teólogo Martín Lutero, que fue primeramente un gran biblista. Eh, Estas afirmaciones comienzan diciendo que creemos firmemente que Dios nos ha creado junto a todas las criaturas. Entonces, la vida de nuestra especie no es nuestra especie. Participamos del mismo milagro que millones de otras especies y estamos ligados a ellas desde siempre y de maneras que nos exceden. Nuestra teología cristiana debe dar testimonio de que la vida es inconmensurable y que sus manifestaciones son numerosas. Por otro lado, somos polvo, ¿no? Y al polvo volveremos. Quienes evolucionamos labrando la tierra, quienes cruzamos esos umbrales, haciéndonos amigos de la tierra y las especies, venimos de ella, somos terrones de tierra, escribe Lutero en su comentario de Génesis, y junto a todas las criaturas compartimos con este planeta la materia que nos conforma. A la tierra volveremos, nada de nuestra materia se va a perder, sino que va a continuar el ciclo de la vida. Y es interesante porque nuestros mitos de la creación, tanto en el Génesis como en el Big Bang, afirman esto. La existencia y la subsistencia de toda vida proviene de Dios. Entonces, el sostén de la vida humana depende de otras formas de vida, pero la posibilidad de este intercambio vital no nos pertenece. Nuestras tradiciones teológicas se expresan de manera antropocéntrica, siempre.
pero el énfasis está puesto en que los seres humanos somos beneficiarios de lo creado. Sin embargo, esto está lejos de cobijar esa perspectiva del sujeto moderno, el sujeto autónomo moderno, porque todo don de Dios, ¿eh? Todo le pertenece, es dado por Dios, y nadie es capaz de poseer o conservar por sí misma o por sí mismo ni su vida, ni otra por más pequeñita que fuere. En nuestras relaciones, aparte, están marcadas por el pecado. En todo buscamos lo propio y usamos lo bueno de mal modo. Todo otro es solo un medio para nuestra autorrealización. El mal de esta encorvadura que proyectamos en nuestras acciones nunca debe ser ignorado, entonces. El perfil dominante de este antropos denota entonces el pecado estructural de la especie. El sufrimiento de la creación que sufre inocentemente está directamente relacionado con el abuso humano. El sufrimiento infligido sobre la vida de nuestra propia especie se apoya en esta misma estructura. La encorvadura, el encierro en sí misma, no solo responde a un afán pecaminoso del ego o del sujeto, sino de toda la especie en su conjunto, y lleva entonces la asfixia a proporciones planetarias. Pero por otra parte, solo la cruz nos permite ver el sufrimiento que causamos y ver el sufrimiento de todas las criaturas. Si bien las ciencias nos entregan datos fríos y precisos sobre la evolución de la vida en el cosmos, solo aprendiendo a Jesucristo y a este crucificado, podemos evitar la ceguera y el deslumbramiento de otros pensamientos por ahí de alto vuelo teológico, pero que no pueden ver lo pequeño, lo chiquito, lo sufriente, lo hundido en el barrio, lo despreciado. Eh, entonces, solo el Jesucristo y Jesucristo crucificado nos permite saber que hay una creación que anhela, que gime, que está en dolores de parto, y que espera la manifestación de las hijas y de los hijos de Dios, como dice el texto de Romanos. En fin, vivimos siempre por gracia y a través de la fe. La vida nuestra parte, digamos, y nuestra parte en ella solo tiene salvación en Dios, pero en la carne de Dios, que sufre y que vive en Jesucristo, y en ese Jesucristo que resucita, pero que fue crucificado. Es lo único que nos puede sacar de nuestra mismidad, que puede salvarnos, porque es la fe en eso la que nos saca entonces de este círculo que nos lleva solamente a mirarnos a nosotras mismas, como seres humanos y como especie. La renovación de este oikos, para que pueda ser una verdadera ecoteología, proviene de allí, en una economía que es diferente, que puede pensar una nueva y una comunidad distinta, que es la de la gracia, que no se cierra sobre sí misma, sino que permanece abierta al don del espíritu, un espíritu que tiene muchas formas, que está abierto siempre a lo distinto y a la alteridad. Así entonces hay que llamar las cosas por lo que son, y en esto nos acompaña también esta teología de la cruz, que no busca discursos teológicos de lo políticamente correcto, sino que a veces tiene que ensuciarse las manos, digamos casi siempre, diciendo lo que no se quiere oír. Creemos que la fe de Jesucristo abre la vida entonces en un nuevo formato. Sí, hemos evolucionado tanto y tenemos desarrollos tecnocientíficos tan importantes, pero esta tecnociencia está al servicio del capitalismo y formatea todo lo que vive de un modo calculado por la demanda del mercado. Una fe que está formada por Cristo, que tiene la forma de Cristo, es la que justifica y salva. Y podemos decir, pensando
nueva, de una vida concreta, futura del humano, del mundo y del cosmos. Porque en realidad somos, juntos a todas las criaturas, la materia prima del futuro en las manos de Dios, ¿no? Esto afirma Lutero en uno de sus debates. El ser humano en esta vida es simple material de Dios para la forma de su vida futura. Así como toda la creación que ahora está sujeta a la vanidad es para Dios el material de su futura forma gloriosa. Entonces, los mercantilizados algoritmos humanos pretenden diseñar futuros virtuales para manejar todo, pero lo hacen a partir de la repetición de presentes que son siempre lo mismo, presentes cerrados. ¿No? Y entonces, en realidad no hay futuro. Allí no hay futuro, eso conduce a la extinción. Solamente una teología del Dios Trino diseña futuros reales a partir de presentes que puedan estar abiertos y donde el juego de la vida pueda acoger y proteger la vulnerabilidad de lo distinto, lo diferente, esa debilidad que se abre a lo otro. Bien, hasta aquí llegué. Muchas gracias por escucharme.